Voy a grabar aquí. Ya. Chiquillos, miren, si ustedes revisan su correo, se podrán dar cuenta que hace unos 20 minutos, puede ser más o menos, mandé la corrección de la tarea. ¿Ya? Recuerden, chiquillos, que la tarea ustedes la pueden, la pueden corregir todavía. ¿Ya? Está abierta, por si acaso, esperen un poquito, la voy a compartir ahí. Está abierta la tarea y la pueden corregir, chiquillos, en los comentarios. ¿Ya? Cuando yo les mandé de los dos, les llega dos links. En el segundo link uno puede ver la corrección, ¿cierto? En que me equivoqué, ahí yo le planteo preguntas. Y en el primer link le llegó un comentario con la escala de notas, ya para que usted vea qué nota se sacó. Ahí mismo en ese comentario ustedes pueden volver a responderme ese comentario donde sale el link. Y ahí, chiquillos, ustedes pueden poner, ¿cierto?, en qué se equivocaron. ¿Ya? Hay varios, ya en los otros cursos, por ejemplo, miren, les voy a poner compartir pantalla, porque, por ejemplo, los chiquillos de otros cursos me han, espérenme un poquito para buscar el tiro bien, me han corregido, ¿cierto?, las tareas y me ponen ahí, profe, miren, esto me equivoqué, ¿cierto? Mandan la corrección y yo después les vuelvo a subir la nota. ¿Ya? Por ejemplo, aquí les voy a mostrar por si acaso cómo se hace en otro curso, ¿ya? Porque usted es primera vez que lo van a hacer, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, este es mi curso, por cuarto C, ¿ya? Y a los chiquillos yo les mando esto, ¿cierto? A ustedes yo creo que igual les puede llegar esta alumna que está con 7 y no la responde. Le pone aquí, pueden corregir los errores de esta guía respondiendo a este mismo cuestionario para subir la nota, ¿cierto? Aquí abajo dice. Y mi alumna, ¿cierto? Hola, profe, aquí va la corrección, ¿cierto? Me equivoqué en la 3 que era falso, la 4 que era verdadero, porque se equivocó en ese ítem de arriba. ¿Ya? Esta niña, por ejemplo, no se equivocó en una alternativa, sino que se equivocó en la pregunta de desarrollo, entonces me la pone aquí, ¿cierto? Según Aristóteles, la política, ¿cierto? Y asimismo, chiquillos, ustedes, ahora miren, cuando nos vámonos a el tercero C, ¿ya? Cuando yo les mandé a ustedes aquí la corrección recién, en uno de los links viene la actividad, ¿cierto? Con los errores, ¿ya? Y aquí, mire, hay otro que yo les mandé, vamos a la Vale, ¿cierto? Que vamos a pinchar aquí, y yo le puse eso, ¿ya? Que usted lo pincha ahí, viene la escala de nota y puede saber qué nota se saca, ¿ya? Por ejemplo, aquí, incluso algunos chiquillos, ya después voy a hablar de eso, ¿ya? Que me han mandado preguntas así copiadas de otro compañero de otro curso, también la pueden corregir por si acaso. Ya ahí voy a hacer hincapié en otra cosa. ¿Ya? Pero, por ejemplo, pueden, por ejemplo, esta persona que sacó 11 puntos, aquí abajo revisar su tarea y poner aquí corrección, ¿cierto? ¿Ya? Corrección, ¿cierto? Y se pone a corregir, profe, mire, me equivoqué en la número uno del ítem uno, ¿cierto? Y la respuesta es esta, mire, el filósofo tanto, ¿ya? Y ahí la van corrigiendo. ¿Ya? Después aprieta aquí abajo y yo voy a ahí entonces mismo cambiar la nota. ¿Ya? ¿Quedó claro, chiquillos, en la casa o no? ¿Cómo se hace la corrección? Sí, porque acuérdense cómo es la nueva forma de evaluar. Yo tengo que devolver a ustedes lo que me han entregado, ¿cierto? Y ustedes pueden volver a corregirlo, ¿ya? La idea es que comprendan bien, ¿cierto? Para asegurarnos de que vamos avanzando. Ya, otra cosa que les quiero decir, y en realidad voy a mandar un mensaje seguido a los tres terceros y a los tres cuartos, ¿ya? Para eso quiero que me vean lo que les voy a decir. ¿Ya? Sé que dejé de compartir. Chiquillos, miren, es súper importante que en esta asignatura hagan las tareas, ¿ya? Y que hagan las tareas por sí mismos, ¿ya? Sin copiarle a otro compañero. Lo importante, chiquillos, de la asignatura de filosofía no es, por ejemplo, que ustedes se aprendan quién fue Aristóteles, cuándo nació, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dijo? Porque esas cosas hasta a mí se me pueden olvidar, ¿ya? Lo importante, chiquillos, es que ustedes escriban sus propias respuestas para saber si efectivamente saben escribir o no,
¿ya? Por eso yo, ¿qué hago, chiquillos? Cuando a mí me llegan, por ejemplo, dos tareas iguales, ¿ya? Lo que yo hago es súper sencillo. Divido la nota en dos. Si me llegan tres tareas iguales, divido la nota en tres. ¿Ya? Porque no me sirve a mí que me pongan la misma respuesta de otro. ¿Ya? Si usted lo quiere ver de otra forma, si usted está pagando por educación, ¿ya? No me está pagando a mí para que yo le enseñe quién fue Platón, quién fue Aristóteles, sino que usted me está pagando a mí para que yo le enseñe a usted a escribir, ¿ya? A sacar de la cabeza una idea y escribirla bien en un texto, ¿ya? Porque todos nosotros somos capaces de pensar, pero no todos nosotros tenemos la habilidad de comunicar lo que estamos pensando, ¿ya? Entonces ya he conversado con varios de ustedes aquí en el colegio, ¿cierto? O le he mandado correo de que, chiquillos, miren, por si acaso no está prohibido que ustedes, entre ustedes, comenten la respuesta, porque incluso hasta yo se las digo en clase, ¿cierto que sí? Yo les digo a ustedes la respuesta en clase, ¿ya? Y de hecho está súper bien que entre ustedes filosofen, ¿cierto? Y que conversen unos con otros. Oye, mira, no le entiendo al profe, por ejemplo, la número uno, no cacho qué me está diciendo, ¿cierto? Y que usted le explique, le diga, oye, mira, en la número uno yo puse esto, ¿ya? Y que se expliquen entre ustedes, porque a lo mejor así se van a comprender mejor que a lo mejor comprendiéndome a mí o escuchándome a mí. Pero, por si acaso, ¿ya? Y aquí es donde le voy a tirar la oreja a todos. Cuando nosotros, chiquillos, compartimos con alguien y después hacemos nuestra tarea, tenemos que nosotros con nuestras palabras empezar a explicar. Y ahí tienen varias formas. Pueden agarrar la misma respuesta del compañero y ponerle sinónimo. Pueden agarrar la misma respuesta del compañero y explicarla con palabras propias. ¿Ya? Si al final, chiquillos, miren, cuando uno, por ejemplo, estudia en la universidad y hace una tesis, ¿ya? La tesis no es otra cosa que investigar, leer a otros autores y después explicarlo con mis palabras, ¿ya? Si, en eso consiste investigar, sí, investigar significa que yo leo a otros autores y después yo lo explico con mis palabras, ¿ya? En eso no hay nada malo. ¿Qué cosa sí está malo cuando yo me apropio de palabras de otro autor, ¿cierto? Y copio de internet, ¿ya? O bien le copio a un compañero y mando la misma respuesta que mi compañero. Eso está mal, ¿ya? Pero preguntarle al compañero, oye, dime cuál es la uno y que el compañero te la diga, no está mal. De hecho, le sirve a los dos, porque le sirve al que está preguntando, ¿cierto? Porque va a aprender, y le sirve al que está, digamos, pasando la respuesta o explicándole al compañero, porque ahí también es una forma de estudiar, por si acaso. ¿Ya? Explicarle a otro compañero es estudiar. Ya, chiquillos, por si acaso, todavía yo no soy de agarrar y decir, ah, mira, esto está malo, ¿cierto? Condenado al infierno. No, tenemos que aprender de los errores, como dice mismo la epistemología, ¿cierto? Que es el tema del cual vamos a tener pruebas hoy día. Ya, tenemos que aprender de los errores, chiquillos, y aquí se están equivocando, ¿ya? Cuando me están mandando respuestas copiadas, por si acaso, ¿ya? Repito, no está mal conversar con el compañero, ¿cierto? Y pedirle la respuesta. Y está mal copiarle la respuesta al compañero, porque lamentablemente también me ha pasado eso, ¿ya? Que los compañeros dicen, chuta, profe, yo le presté la respuesta a mi compañero, pero no pensé que él se la iba a mandar literalmente, ¿ya? Por si acaso. Y súper fácil, chiquillos, obviamente. Miren, les muestro algo, un secreto para que vean que es fácil ver cuando me mandan respuestas copiadas. Cuando yo pongo aquí respuestas, chiquillos, y veo todas sus respuestas y analizo por pregunta, ¿ya? Por ejemplo, vámonos a las preguntas abiertas, que son estas. Si yo aprieto los botones aquí en mi teclado Control Shift, ¿ya? Y la letra G, me aparece un buscador ahí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo agarro lo que puso este compañero aquí, ¿ya? ¿Ya? Lo copio, puedo agarrar cualquier parte, ¿cierto? Lo copio y lo pego aquí, me va a subrayar, miren, ¿dónde sale escrito eso? En toda la página, miren. Sale una vez, sale dos veces, sale tres veces. Hay tres compañeros que pusieron la misma respuesta. ¿Ya? Eso es lo primero que hago. ¿Ya? Tres veces este compañero, entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, como no explicaron con sus propias palabras, ¿cierto? No tuvieron, y ahí sacaron cuatro de siete, todos esos personajes. ¿Ya? Si es fácil esto. Cuando yo, por ejemplo, leo algo y digo, oye,
estas no parecen palabras de tercero medio, por decir algo, ¿ya? Clic derecho, buscar en la web, ¿cierto? Y por ejemplo, si está copiada, me marca toda la frase entera. Ah, fácil. ¿Ya? Por ejemplo, esta compañera no copió, o compañero. ¿Ya? Por eso ahí tiene los 7 puntos. ¿Ya? Versus algunos otros compañeros que en los comentarios le pongo, oiga, mire, explique con sus palabras. ¿Ya? Esta cuestión, mire, yo la agarré, ¿ya? La puse en Google, ¿cierto? Y me apareció en esta misma página, ¿cierto? Aquí yo visito y está su misma respuesta. ¿Ya? Entonces, chiquillos, es fácil determinar cuando ustedes están copiando en esta cuestión de herramientas de Internet. Por eso, no está malo que esta persona haya ido aquí a buscar la respuesta. Está malo que la haya agarrado, la haya copiado y la haya pegado literal. ¿Ya? Algunos compañeros, no me acuerdo si de este curso, pero por ejemplo aquí, ¿ya? Aparece una pregunta y me pone no sé. ¿Ya? Y yo le pongo aquí, puede buscar información en Google, leerla y explicarla con sus propias palabras. No es tan difícil. ¿Ya? Evite poner esto aquí porque no es una en evaluaciones formales, tío, uno tiene que poner eso. No tiene que ponernos. Por último lo dejan blanco. ¿Ya? Pero, chiquillos, esta información, como sale aquí, miren, si están todo, chiquillos, todo lo que enseñan sus profesores aquí y en la universidad está en Google. ¿Ya? Pero el profesor es un intermediario. ¿Ya? Me lo va a explicar de distintas maneras. En cambio, en YouTube hay un puro video de eso, por decir algo. ¿Ya? Ya, chiquillos, miren, vamos a explicar, vamos a revisar la tarea, vamos a ver en qué nos equivocamos, ¿cierto? Y vamos a aprovechar de confirmar algunas cosas porque en la prueba aparecen estas mismas preguntas planteadas de otra manera. ¿Ya? Primero que todo, sí, miren, le hice un PPT aquí para que estudien ahora mismo. ¿Ya? ¿De qué se trata la prueba? Es de epistemología. Entonces, vamos aquí a comenzar, ¿cierto? Con este análisis. Tercero medio, ¿cierto? Ahí, describir las características del quehacer filosófico. En esa pregunta no hay equivoca, igual por si acaso, ¿ya? Vamos ahí a corregirla, aunque de las que me mandaban este grupo está. Chiquillos, miren, este video dura 1 minuto, ¿ya? Y se llama así, que es epistemología en 1 minuto. ¿Ya? Y al lado yo le puse un pequeño torpedo para que se acuerden que la palabra epistemología significa estudio del conocimiento o ciencia del conocimiento. Recuerden, chiquillos, que la palabra logos, ¿ya? Significa razonamiento, ¿ya? Igual significa estas cosas más, significa palabra, razón, verbo, ¿ya? Pero hace referencia al acto de pensar lógicamente. ¿Ya? Por eso la epistemología y casi todas las ciencias, chiquillos, terminan con la palabra logos, logía, ¿ya? Ya, entonces aquí este caballero nos va a explicar qué es la epistemología en 1 minuto para que le pongamos atención. Ya, voy a poner aquí, dice compartir sonido. ¿Ya? Escucha. La palabra epistemología procede de los términos griegos episteme, conocimiento, y logos, razón, significado. Por tanto, epistemología sería algo así como el estudio del conocimiento. A la epistemología se la llama también gnoseología o teoría del conocimiento, teniendo en cuenta que la verdad es la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente, es decir, la adecuación de nuestro conocimiento a la realidad conocida. Comprender la capacidad y el funcionamiento de nuestro conocimiento no deja de ser una forma de iluminar la verdad, es decir, de filosofar. Por eso podemos decir que la epistemología es la rama de la filosofía que estudia los límites del conocimiento, sus fundamentos y su metodología. Mientras que la ontología atiende a los entes, a las cosas que hay, la epistemología se fija en el modo de conocer esos entes. Preguntas como ¿qué puedo conocer?, ¿dónde se genera el conocimiento?, ¿qué tipo de conocimiento corresponde a una determinada área del saber?, forman parte de esta ciencia. Así, por ejemplo, Kant se planteaba cuestiones epistemológicas cuando se preguntaba por cómo es posible la matemática y la física o si era posible la metafísica. ¡En 1 minuto y pico! Si te ha gustado, clica en me gusta y si quieres ver más vídeos, suscríbete al canal. Ya, como aparecía ahí, entonces, bien resumido, pero lo principal que tienen que saber, chiquillos, es que la epistemología es el estudio del conocimiento. ¿Ya? Es un área de la filosofía que se fundó a partir de René Descartes para adelante, por la necesidad, chiquillos, de entender qué significa conocer. Acuérdense que
fue Galileo el que dejó la embarrada, ¿cierto? Con sus descubrimientos astronómicos, entonces los humanos se pusieron a pensar, y los filósofos de esa época se pusieron a filosofar sobre cuáles son nuestras posibilidades de conocer, ¿ya? Profe, epistemología es lo mismo, qué buena pregunta, don Elías, ¿cierto? ¿Epistemología es lo mismo que metafísica? No lo es, porque la metafísica, la vamos a ver en cuarto medio por si acaso, unidad número 1, metafísica, chiquillo, es el estudio de la realidad. Es decir, cuando nosotros nos preguntamos por esto que nos rodea, ¿cierto? Por ejemplo, esa silla que está ahí o el tío del aseo que va pasando por ahí, ¿cierto? Son parte de esta realidad y yo me pregunto, ¿por qué nosotros decimos que ellos forman parte de la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo real? ¿Qué características tiene que tener algo para considerarlo real? Por ejemplo, ¿por qué al tío que va ahí caminando yo lo considero que es real y que existe? Y sin embargo, cuando eh, el mismo tío me puede comentar y decir, oiga, tío, ¿sabe que en la noche aquí en el colegio andan penando, anda un fantasma? Y yo, por ejemplo, digo, ¿a dónde si los fantasmas no existen? ¿Ya? La pregunta, por ejemplo, ¿por qué el fantasma no existe y el tío del aseo sí existe? Y ahí uno empieza a decir, ah, profe, porque quizás están hechos el tío del acero está hecho de átomo, en cambio el fantasma no. Y entonces nosotros tenemos que empezar a ver qué características tiene que tener un ente, es decir, algo que existe, para considerarlo real. Y entonces vamos a estar preguntándonos, ¿qué es la realidad? Esa es la metafísica. En cambio, la epistemología nos va a preguntar por el proceso que hay entre el objeto y mi mente, ¿cierto? Y que me hace comprenderlo. Por ejemplo, decir, ah, el tío que va ahí caminando, ¿cierto? Es un ser humano, ¿cierto? A diferencia del fantasma que, por ejemplo, está hecho de plasma o energía, ¿ya? Y entonces yo me tengo que preguntar en la epistemología, bueno, ¿por qué yo sé que el tío es un ser humano? ¿Qué cosas pasan en mi cabeza para que me permitan conocer y clasificar al tío como un ser humano? ¿Ya? Esa es la diferencia entre la epistemología y la metafísica. La metafísica se pregunta qué es la realidad y la epistemología se pregunta por qué yo puedo comprender la realidad. ¿Ya? ¿Qué me hace a mí entenderla? Y por decirlo de una forma, la epistemología se preocupa, chiquillos, de lo que hay dentro de la cabeza, de ese proceso que me hace a mí entender el mundo. ¿Ya? Y por eso vienen todas estas preguntas que decía ahí, ¿qué significa conocer, cierto? ¿Qué cosas puedo yo llegar a conocer? ¿Qué proceso interno se desencadena en mi mente cuando yo me enfrento a un objeto por primera vez y trato de comprenderlo? Por ejemplo, chiquillos, nosotros supongamos que vamos a una clase de física cuántica, ¿cierto? Y no sabemos lo que es. Entonces entramos a la clase de física cuántica y empezamos a conocer lo que es la física cuántica, su definición, ¿cierto? Y empezamos a preguntarnos, ¿por qué yo estoy entendiendo esto y mi compañero de al lado no lo entiende? ¿Qué está pasando dentro de mi cabeza que yo sí lo entiendo y el compañero de al lado no? A eso se dedica la epistemología, chiquillo, a preguntarse qué es conocer, ¿ya? Para cuando nos pregunten en la prueba. Eso está en la página 2 o 3 del PPT que está subido ahí a septiembre. Sale que es la epistemología y dice que se dedica a responder dos preguntas fundamentales sobre la esencia y los límites del conocimiento. Ya, avancemos aquí a lo que viene. Yo, claro, te digo epistemología, teoría del conocimiento. ¿Qué significa conocer, cierto? ¿Qué mecanismo interno se dispara en mi cabeza que me hace entender el mundo? Ya, vimos entonces en una primera etapa, chicos, la diferencia entre saber y conocer, ¿cierto? Y aquí vamos a ver un video que nos va a explicar por si no me entendió a mí lo que era saber y lo que era conocer, ¿ya? Saber y conocer. ¿Cómo los distinguimos? En español tenemos dos verbos que expresan conocimiento: saber y conocer. Sin embargo, no son intercambiables. Esto es muy importante. Saber expresa conocimiento.
Por ejemplo, Patricia sabe muchos idiomas. Nosotros sabemos la tabla periódica de memoria. Saber también expresa habilidades adquiridas. Y usamos saber más verbo en infinitivo. Mira estos ejemplos. Amaya sabe tocar el violín. Y Marta sabe boxear. ¡Auch! En cambio, conocer expresa familiaridad con una persona, objeto o idea. Conozco a Antonio Banderas. Es un actor muy famoso. Conocemos muy bien esta ciudad. ¿Conoces este cuadro? ¿Es posible intercambiar saber y conocer? Vamos a hacer un pequeño experimento. Lorena sabe esta canción. Eso quiere decir que Lorena la sabe de memoria y puede cantarla completa. Lorena conoce esta canción. Es correcto, pero esto quiere decir que la ha escuchado antes, es decir, la conoce. En este caso, el hombre sabe tocar el piano. El hombre tiene esa habilidad. ¿El hombre conoce tocar el piano? No es correcto. Como ves, saber y conocer son parecidos, pero tienen diferencias importantes. ¡Hasta pronto! Ahí sí, ya. Chiquillos, como pudieron ver en el video, entonces saber y conocer no son lo mismo, ¿cierto? Tiene que ver, por ejemplo, el conocimiento con simplemente estar familiarizado con un tema nomás, así como, lo conozco así como por encimita, lo he escuchado, acuérdense, tiene que ver con los sentidos. Sí, yo he escuchado quién es, lo he visto a Antonio Banderas actuando, pero no sé quién es realmente, ¿cierto? No sé cómo es como persona. Chiquillos, traten de asimilar cuando les pregunten la prueba la palabra saber con sabiduría y sabio. ¿Ya? Espérenme un poquitito. Ya, perdón. Ya. Entonces, asocian, chiquillos, la palabra saber con sabio, ¿cierto? Y nosotros sabemos que una persona sabia sabe más que todo el resto, entonces es como un conocimiento más elevado, ¿ya? De ahí viene sabiduría. En cambio, conocimiento simplemente significa haber tenido la experiencia con algún objeto, llamemos con algún ente. La palabra ente, chiquillos, por si acaso, significa cualquier cosa que exista. ¿Ya? No, dentro de eso está la silla, la mesa, el humano, el fantasma, la piedra, el piojo, el átomo. A eso nos referimos con ente en filosofía. ¿Ya? Porque por lo general la gente asocia la palabra ente solamente con los fantasmas. ¿Ya? No, un ente, yo soy un ente, usted es un ente, y esto también es un ente. ¿Ya? El celular también es un ente, significa algo que existe. Perdón. Ya, acuérdense, saber y conocer distinto. Ya, empezando con epistemología, la epistemología, chiquillos, trata sobre el conocimiento, ¿cierto? Y la primera pregunta que uno tiene que distinguir es si es que acaso nosotros podemos acceder o no a la verdad. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa, como sale ahí, mire, el origen etimológico de la palabra verdad tiene que ver, acuérdense, con descubrir algo. ¿Ya? No se guíen por esto que está aquí, acuérdense que esta cosa está mala, es lo que está patente, coma, no oculto. Eso significa la verdad. ¿Ya? Lo que hay que descubrir. ¿Ya? Entonces dice ahí que la verdad tiene origen en esa palabra, ¿cierto? Y frente a esto nosotros tenemos distintas posibilidades. La más antigua, ¿cierto?, es la de Parménides,
que él nos decía que frente al conocimiento tenemos dos caminos y debemos tomar solo uno, ¿cierto? El de la verdad o el de la opinión. Ya, básicamente nos va a decir el filósofo Parménides, chiquillos, que es obvio que tenemos que tomar el camino de la verdad. ¿Y cómo llegamos al camino de la verdad? A partir de la filosofía, ¿cierto? De la reflexión racional. Ustedes saben que la filosofía del occidente, que es la que hemos estado estudiando, piensa todo el rato en que el razonamiento es lo que nos va a conducir a la verdad. ¿Ya? Entonces, dentro de ese ámbito podríamos perfectamente decir que Parménides es dogmático, ¿cierto? Porque él cree que sí podemos conocer la verdad usando el razonamiento, mientras que el escepticismo de Pirrón ya no me acuerdo de dónde era Pirrón, ¿ya? Pero él nos dice que no podemos conocer la verdad ya que la mente humana tiene sus propios límites, ¿cierto? No se puede saber todo lo que uno se plantea como pregunta. Y los pragmáticos me van a decir que en realidad la verdad depende del contexto y de la práctica, ¿cierto? De la utilidad que nosotros le damos. ¿Ya? No existe la verdad ni la mentira, sino que existen cosas útiles o inútiles. ¿Ya? Es súper sencillo, chicos. Todas estas tratan de responder a la pregunta de arriba, que es, ¿podemos acceder a la verdad? ¿Ya? Ahí cada uno de nosotros puede tomar una postura, ¿cierto? Dependiendo de la experiencia y los conocimientos que tenga. ¿Ya? A propósito de esto viene el dogmatismo y el escepticismo, ¿cierto? Que también nos van a preguntar por ambas teorías y vamos a ver entonces, son cortitos los videos que adjunté, chiquillos, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Para que son más que nada para que tengamos otra explicación distinta a la que yo di, a ver si así lo pueden comprender mejor. ¿Ya? Veamos este video que también dura como 2 minutitos. Ya, ven que era facilito en ese video, seguido podemos entender con un poquito mayores ideas, ¿cierto? Lo que son escepticismo y dogmatismo que también está aquí, ¿cierto? Hablan de las posibilidades o no que tenga uno de conocer la verdad, ¿ya? Ya, y nos queda lo último que repasar, ¿cierto? En estos 15 minutitos que nos quedan, ¿cierto? Vamos a ver estos últimos casos. Porque aquí miren es donde me quiero pasar un ratito a la guía, a la actividad, perdón, de este mes. ¿Ya? Vámonos para acá. Ya, bueno, aquí en la número 1, por si acaso, están bien las definiciones a nivel general, seguido de lo que era dogmatismo y escepticismo, y para eso podían buscar también en Google nomás y explicar con sus propias palabras. ¿Ya? Lo hemos repasado, entonces como aquí la mayoría de los casos, ¿cierto? Están bien las respuestas, ¿ya? Más que nada me quiero quedar aquí con, por ejemplo, aquí en el resumen, por curso, por pregunta, ¿cierto? Acá. Vamos a avanzar a... Aquí pregunta, ya está. Ya. Aquí, por ejemplo, chiquillos, los de arriba tenían buena la pregunta, ¿ya?
Pero, por ejemplo, miren, no voy a mostrar de quiénes son las respuestas, pero sí voy a mostrar algunas respuestas correctas, ¿ya? Que también quiero que sepan, chiquillos, que no es necesario, por ejemplo, escribir tanto. ¿Ya? Por ejemplo, esta respuesta está correcta y tiene harto texto, ¿ya? Yo, ¿qué le estoy preguntando aquí, chiquillos? Le estoy diciendo, oiga, mire, la filosofía, a alguien le puse aquí el comentario, ¿ya? Le puse que no me había entendido la pregunta, entonces se la planteé de otra manera. Aquí, mire. Eh, ya. Aquí abajito. Esta. Déjenme ponerle zoom para que lo vean. Esta era la pregunta, chiquillos, planteada desde otra perspectiva. Mira, dice, ¿qué características de la filosofía se ven reflejadas, perdón, en la respuesta de Leibniz? Y yo le pongo aquí, mire, para responder esto necesita conocer las características de la filosofía. ¿Ya? Entonces, básicamente, chiquillos, la pregunta de aquí que fallaron es porque no entendieron lo que se le estaba preguntando. ¿Ya? Es como que si yo les dijera, miren, vámonos a Google para acá, ¿cierto? Y yo dijera, mire, si uno escribe aquí características de la filosofía, ¿cierto? Y yo la busco, y dice, la filosofía es una doctrina que abarca una gran cantidad de estudios lógicos, metodológicos. A ver, ¿cuáles son las principales características de la filosofía? ¿Ya? De la filosofía moderna. Aquí dice 7 características de la filosofía. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver qué características tiene la filosofía, ¿ya? Y después yo ver, ¿cierto? Aquí sale, mire, ya pinchemos esta, por decir algo. No me había metido antes, ¿ya? Ojalá que esté bueno. Ya ver aquí dice, mire, la filosofía es realista, y la va explicando aquí. Mire, la filosofía da explicaciones racionales y dice, todas las definiciones de la filosofía deben basarse en la racionalidad, ¿cierto? Es individual, ¿cierto? Es argumental. Todas estas cosas yo las he dicho en clase, ¿eh? ¿Ya? Admite crítica, actitud crítica y reflexiva. Entonces, yo tengo que ver si alguna de estas características que salen aquí o que hemos visto desde la primera clase hasta el día de hoy, ¿cierto? Está presente o no. Por ejemplo, aquí esto dice, es radical, esto lo vimos en una tarea, creo que en la tarea de chiquillos de junio, que decía que la filosofía es radical porque investiga desde las raíces algo mismo, ¿ya? Yo tengo que entonces ver si el texto de Leibniz tiene alguna de estas características, ¿ya? Y por eso yo les decía, chiquillos, la respuesta puede ser larga o corta, porque mira, aquí abajo hay respuestas que están bien y que son cortitas, ¿ya? Porque dice aquí, mire, todo tiene que ver con el quehacer filosófico, ya que dice que hay que investigar antes de afirmar algo. De hecho, eso dice Leibniz en el texto. Dice, oiga, no se base en la verdad de los hechos porque son contradictorias. Básese en la verdad de la razón porque esa es más firme. ¿Y cómo yo me puedo basar en las verdades de la razón o por qué tengo que, perdón, cómo yo me paso de una a otra? Investigando, pues chiquillos. Yo les dije, si yo observo los hechos, me dejo llevar por la observación. En cambio, si yo analizo con mi mente, estoy investigando, y eso es lo que está diciendo aquí. El quehacer filosófico lo que hace es investigar antes de afirmarlo, igual como lo hace Leibniz. ¿Ya? Esa era la pregunta, chiquillos, a esto. Por eso aquí, miren, en la número 2, cuando nosotros leemos a Leibniz, no, más que leer por si acaso, a ver, vámonos aquí a la parte, más que entender bien lo que ahí se decía, lo que nosotros tenemos que ver es qué es lo que hace Leibniz. Y lo que hace Leibniz, chiquillos, está analizando aquí cómo funcionan nuestros conocimientos, ¿cierto? Y él a partir de ese análisis que es racional, es crítico, es argumentativo, él saca una conclusión. Y por eso ahí usted tenía que decir, profe, mire, Leibniz es un filósofo. Lo que él hace es lo que hacen todos los filósofos. Y podría no solo haberle preguntado por Leibniz, tío, podría haberle preguntado por cualquiera de los filósofos que leemos. ¿Y por qué es importante este tipo de preguntas? Porque si nosotros nos fijamos en el objetivo, chiquillos, del único objetivo que tenemos este año es que ustedes se den cuenta justamente que la filosofía trabaja de un modo muy particular
que es el mismo modo en el que trabaja la ciencia, que consiste en hacerse preguntas, ¿cierto? La filosofía hace preguntas, sí, la ciencia se hace preguntas también, ¿ya? ¿La filosofía trata de argumentar racionalmente su respuesta? Sí. ¿La ciencia trata de argumentar racionalmente su respuesta? Sí. ¿La filosofía trata de definir conceptos? Sí. ¿La ciencia trata de redefinir conceptos? Sí, porque cuando uno va a una clase de ciencia, encuentra puras definiciones, ¿cierto? Ya, y por eso, chiquillos, ustedes tienen que ahí decir, profe, mire, la filosofía hace esto, Leibniz lo está haciendo ahí, ¿ya? En esta parte, pueden hasta citar, ¿ya? De hecho, eso mismo es lo que yo estoy diciendo, profe, mire, Leibniz está definiendo lo que es la verdad necesaria y la verdad contingente, y la filosofía se dedica a definir conceptos, súper sencillo, ¿ya? Por eso quizás no hayan entendido la pregunta. Ya, y una última cosita, chiquillos, que va a aparecer entonces digamos, la prueba, es esta principal diferencia, ¿ya? Entre conocer, saber y opinar, ¿ya? Que son una escala más o menos que va subiendo el peldaño. El primer peldaño es, ¿cierto?, el ámbito de, como sale aquí, la opinión, ¿cierto? Una opinión que yo tengo que generalmente dice no está basada en hechos, ¿cierto? Y la persona sabe que puede estar equivocada, ¿ya? No está muy convencido. Escucha, mi opinión, respétala, lo que yo sé, lo que me enseñaron cuando chico. ¿Ya? La creencia, chiquillos, es cuando nosotros estamos convencidos de algo, pero no sabemos por qué. Como que estoy seguro, no sé por qué, pero estoy seguro. ¿Ya? El saber es todo en realidad la suma de las, o perdón, la corrección de las dos. Significa que aquí sí estoy seguro, ¿ya? Y que sí tengo argumentos para demostrar a los demás, como por ejemplo, aquí la mayoría, por si acaso, en la tarea lo hizo bien, ¿ya? Si yo me voy aquí a la tarea y me paso a la pregunta número 3 que había que clasificar, ¿cierto? Em, creencias, opinión y saber, esa era la respuesta, ¿ya? De 25, bueno, 25 personas, bueno, eran 24, 23, eran como 21 respuestas nomás que me llegaron, porque algunas me llegaron 2 veces, ¿ya? Eh, Más que nada les faltó, pero nadie tuvo las 3 malas, ¿ya? Algunos, la mayoría tuvo solo una mala. De hecho, sale aquí, pues, miren, 5 personas tuvieron una sola, 6 personas tuvieron solo una mala. Ya, si yo me fijo aquí, chiquillos, miren, como dice la 1, es una opinión porque la persona aquí dice nunca salió del país, pero Chile es el mejor país del mundo. La persona aquí no tiene la experiencia, ¿ya? Y simplemente está realizando una afirmación, ¿ya? Es su opinión. Básicamente, chiquillos, miren, aquí por descarte uno podría hacer esto, porque este es un verdadero saber porque está basado en fundamentos, y esto es verdad, por si acaso. ¿Ya? Así analizado numéricamente, la realidad de Brasil es mejor que la de Chile por su Producto Interno Bruto. Está sexto en el mundo. ¿Ya? Por si acaso, para que no crean lo contrario cuando en la tele le digan que Chile es la mejor economía de la región. Tiene un sistema económico bastante solvente. No es la mejor en cuanto a números. ¿Ya? Hay otros países que nos suben. Ya, después dice, mire, esta era muy fácil en cuanto a entender que era creencia, chico, porque dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, porque cuando dice aquí, pero tampoco tengo dudas, está hablando de que la persona está convencida. Y en la definición de creencia salía escrito que la persona está convencida, a pesar de que no tiene las pruebas suficientes, dice, está convencida de lo que sabe. Por eso tiene una creencia, ¿ya? Y él no tiene ninguna prueba de su creencia, pero no le caben dudas. Eso significa que está convencido, ¿cierto? Y por último, esta es una opinión nomás, porque una persona está diciendo algo y sabemos aquí, mire, ni siquiera salió del país y está afirmando que Chile es el mejor país del mundo. Ya, finalmente, en la última que le hicieron poquitas personas nomás, la respuesta correcta, ¿cierto?
la dieron en clase, los indígenas se estaban basando básicamente en lo práctico, ¿cierto? Es decir, que decían que iban a rechazar la invitación a ir a la Universidad de los Blancos porque no les servía, ¿cierto? Eran más pragmáticos, la verdad para los indígenas es más pragmática, ¿ya? Nosotros necesitamos indígenas que sepan vivir en el bosque, que sepan hablar bien nuestro idioma, que sepan cazar, ¿cierto? No necesitamos indígenas que vengan a saberse las tres leyes de los movimientos de Newton, ¿cierto? O que nos vengan a saber separar el sujeto y predicado, porque aquí en el bosque no andamos escribiendo, no tenemos libros. Los libros son la naturaleza y hay que saber leer la naturaleza y no los libros. Ya, por eso ahí finalmente, chiquillos, el último video es este que se explican cierto las diferencias entre saber y conocer. Lo vamos a tener que mirar aquí en YouTube porque tiene ciertos derechos de autor, ¿ya? Ya, chicos y chicas, entonces hicimos un repaso, varias cosas, hicimos un repaso, ¿ya? Prueba de epistemología, teoría del conocimiento, ¿cierto? ¿Se puede o no se puede conocer? Tenemos ahí entonces divididas las opiniones, ¿ya? Los filósofos van a tratar de responder a esta pregunta siempre utilizando los métodos de la filosofía, chicos, o las características del quehacer filosófico, que son investigar algo, tratar de analizarlo críticamente, recurrir siempre al razonamiento y no a la corazonada, por ejemplo, o a la intuición, no, tan mal, ¿ya? Siempre racionalmente, somos muy reflexivos, nosotros los filósofos y muy analíticos, nos gusta analizar las cosas, redefinir conceptos, ¿ya? De eso se trata la filosofía de chiquillos, ese es el objetivo de este año, que usted diga, de hecho le he dicho a usted, la última prueba se trata de eso, ¿no? Se trata como la pregunta número 2 más o menos de la actividad de septiembre.
¿ya? Que ustedes sean capaces de pensar filosóficamente, ¿cierto? Porque por algo cambió la asignatura que yo antes se enseñaba filosofía y ahora mi tarea es enseñar a filosofía. De ahí que las tareas de ustedes también se devuelven a veces con preguntas y usted simplemente la puede corregir, ¿ya? Y así ir avanzando. La prueba va a estar lista, chiquillos, entre las 3:30 y las 4, ¿cierto? Para que no se asusten y para que aprovechen de estudiar un poquito. Recuerden que tienen que repasar porque la memoria es frágil, ¿ya? No es infinita. Si no, pregúnteme en qué año nació Kant, lo acabo de mostrar y no me acuerdo. ¿Ya? Eso, mis queridos estudiantes, no sé